Por supuesto que es una alegría para mí poder compartir con ustedes esta reflexión y además hoy cuando la Iglesia nos invita a meditar en la misericordia de Jesús. Hoy celebramos en la Iglesia la fiesta de Jesús que es misericordioso. Una bendición poderlo hacer. Y hoy también es un día bien bonito y significativo para la renovación carismática de nuestra arquidiócesis de Barranquilla, pues comenzamos con esta convivencia cuando el Consejo de la Renovación, cuando se nombró, eligió un nuevo consejo, y seguramente esta tarde el padre Edimer lo presentará o nos presentará. Lo primero que comenzamos a pensar fue en una convivencia como esta, donde comenzáramos a reunir los grupos de la renovación. Están aquí representados la mayoría. Seguramente no pudieron venir todas las personas de todos los grupos, pero es un comienzo bonito para este nuevo consejo y poder reunirnos, vernos, orar juntos, conocernos y pedirle al Señor que nos muestre su camino. Esta enseñanza que yo voy a compartir con ustedes la voy a grabar y la pondré en la noche en mi canal de YouTube, Padre John Mario Montoya, para que no se afanen a tomar muchas notas, sino que va a estar ahí. Y también dándole gracias a Dios, porque ayer, 15 de abril, estaba cumpliendo años de haber conocido la renovación carismática católica, que ha sido una bendición para mi vida. Esta mañana, cuando hacía mi oración de laudes, que hacemos los sacerdotes todos los días, pensaba en cuáles eran las grandes bendiciones de mi vida y pensaba en mi familia, en mi lugar de nacimiento, en tantas cosas, y decía, mi comunidad de los padres eudistas, el minuto de Dios. Pero la renovación carismática ha sido una bendición para mi vida, indudable. Y Dios me ha regalado ese don de poder servir a la renovación. Así que para esta renovación, para el Señor que nos ha dado esta bendita renovación, yo pido un aplauso de gratitud. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. La reflexión que yo voy a compartir con ustedes va a ser muy sencilla. Hoy que nos reunimos de los grupos, de los caminos, quisiera volver a hablar de lo fundamental. Porque cuando no hablamos de lo fundamental, cuando no lo decimos, se olvida. Y cuando se olvida, no se practica. Y uno tiene que estar volviendo siempre, todos los días, sobre lo fundamental, porque si uno no vuelve sobre lo fundamental, se dispersa y se va por las ramas. En esta reflexión yo quisiera compartirles a ustedes, vamos a poner este ramito aquí, que yo soy bien chiquito y con ese ramo que me llega hasta por aquí. Vamos a volver a hablar de qué significa ser carismático. ¿Qué es ser carismático? ¿Cuáles son las notas distintivas de la experiencia de renovación carismática que a todos nosotros, a ustedes y a mí, nos cobija y nos anima? Porque yo siento que tenemos que volver a hablar de eso, otra vez les digo, para no perder el camino. En el libro de Caperucita Roja, que todos ustedes y yo leímos, a mí me lo hicieron leer en el colegio
o en la escuela cuando estaba como en cuarto, quinto de primaria, dice que una vez el lobo se encontró con Caperucita y el lobo le preguntó a Caperucita: Caperucita, ¿para dónde vas? Y el lobo le dijo, y Caperucita le respondió: no sé para dónde voy. Y el lobo le dijo: Caperucita, si no sabes para dónde vas, cualquier camino que tomes es bueno. Es como cuando un domingo que uno está desparchado, que no tiene nada que hacer, y uno dice: ¿para dónde me voy? Y uno dice: bueno, cualquier camino que coja. A mí me gusta mucho ir al castillo de Salgar, me parece uno de los lugares, si no el más bello de esta zona acá cerca. Pero cuando uno no sabe para dónde va, cualquier camino que tome es bueno. Pero cuando tú sabes para dónde vas, no todo camino te sirve. Tienes que tener muy clara tu meta para enfocarte en el camino que debes tomar. Igual nos pasa en la renovación carismática y en la iglesia y en la vida personal. Si tú y yo no sabemos para dónde vamos, cualquier camino, cualquier opción es buena. Pero si yo tengo muy claro mi objetivo, no me embarco en cualquier camino. Por eso yo quisiera volverles a hablar a ustedes, mis hermanos, rápidamente, respondiendo a esta pregunta. ¿Qué significa ser carismático? Y voy a dar 6 respuestas. ¿Cuántas? 6. ¿Cuántas? 6. Y a cada una de esas respuestas le voy a hacer un interrogante o quizás le voy a indicar un peligro. Porque la renovación carismática es una bendición. Pero como todo, también en la vida tiene sus peligros, tiene sus interrogantes. No hay nada en la vida químicamente puro. Todo tiene sus interrogantes. Por eso yo quisiera volverles a hablar a ustedes de lo que significa ser carismático. En 6 puntos y con un interrogante a cada uno de estos puntos. El primero es este: ser carismático es ser un enamorado de Dios. ¿Un qué? Enamorado de Dios. Cuando a mí me dicen, y tuve la gracia, yo a veces les chicaneo a los de la emisora Minuto de Dios, porque el primer seminario de vida en el Espíritu que yo recibí hace unos años, no les digo cuántos para que no hagan cuentas, la charla del amor de Dios la dio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. La charla de pecado la dio el padre Rafael García Herreros. La enseñanza sobre salvación la dio Blanca Ruiz. La enseñanza sobre Espíritu Santo, el padre Diego Jaramillo. Y la enseñanza sobre dones y carismas, el padre Darío Betancourt. Vaya nómina. ¡Wow! Casi todos muertos. Pero nosotros somos la generación de relevo. ¿Amén? Amén. Y yo chicaneo y digo, estos hermanos, cuando yo escuchaba hablar a María San Giovanni, que la vi hace como 2 años en República Dominicana y acompañaba tanto al padre Emiliano Tardif, estos hombres y mujeres primeros de la renovación, se les notaba el amor por Dios. Respiraban amor por Dios. Pero hablaban de Dios
Y eso fue lo que me fascinó y me cautivó a mí. Hablaban de Dios como yo nunca había escuchado hablar de Él. Hablaban de Dios como de un amigo, como de un compañero de camino, como si lo vieran. Siempre digo eso. Hablaban de Dios como si lo vieran. Y es que yo creo que lo veían. Y un carismático, mis hermanos, en primer lugar, es una persona enamorado de Jesucristo. Y ustedes y yo sabemos que cuando uno está enamorado, es medio empendejado. Ustedes saben cuando una persona está enamorada. Uno dice, ¿estás enamorado? Cuando una persona le dice a alguien en la casa, ¿han visto mis gafas? Oye, pero si las tienes puestas ahí. Y hasta le dicen a uno, pareces enamorado. Porque cuando uno está enamorado, no mide el espacio, no mide el tiempo. Cuando estás enamorado, hablas con tu enamorada, con tu enamorado, todo el día se hablan y por la noche se preguntan, ¿y qué hiciste hoy? Todo el día pasé contigo. Pero cuando estás enamorado, todo te sabe bonito. Cuando te estás desenamorando, todo te fastidia. Cuando estás enamorado de Jesús, la Eucaristía es una necesidad. Cuando te estás desenamorando, la Eucaristía es una obligación. Cuando hay gente que le pregunta a uno, Padre, hoy en este día de fiesta, ¿es obligación ir a misa? Yo le digo, haz lo que quieras. Porque cuando estás enamorado, no preguntas eso. Tienes deseo de ir a la misa. Por eso, mis hermanos, lo primero que pudiéramos hablar de lo que es la renovación carismática es que es una experiencia del amor de Dios. Eso es lo fundamental. Un amor que supera todo límite. Ser carismático es amar a Dios con todo el corazón, pero fundamentalmente, mis hermanos, dejarse amar por Dios. Dejarse amar por Él. Porque cuando yo me dejo amar, las cosas en la vida cambian tanto. Ese es el primer punto de lo que es ser carismático. Y yo te pregunto hoy a ti, mi hermano, mi hermana, ¿estás enamorado de Dios? Y sabes una cosa, ¿sabes cuál es la medida del tiempo? ¿Cuál es la medida del enamoramiento? El tiempo. La medida del enamoramiento es el tiempo. Cuando tú estás enamorado de algo o de alguien, le dedicas tiempo. Cuando estás enamorado de tu cuerpo, pasas 3 horas en el gimnasio para sacarte un músculo aquí. Y le das 3 horas para sacar un músculo aquí. A la salida te comes una hamburguesa y el músculo es tapado por la grasa. Pero cuando estás enamorado, dedicas tiempo a lo que amas. Esa es la medida del tiempo. Y tú y yo sabemos cuando estamos enamorados de Dios, cuando le dedicamos tiempo a Él. Atención, no a las cosas de Él, sino a Él, que son 2 cosas distintas. No es, sí, está bien, cuenta que vayas al grupo, cuenta tu apostolado, cuenta los videos que ves en YouTube de predicaciones, cuenta las predicaciones que escuchas en la emisora Minuto de Dios 1370M. No estoy haciendo publicidad, por supuesto, no, nada. Pero no cuenta eso ante todo, cuenta el tiempo que pasas con Dios, a solas con Él.
Y a veces nosotros diluimos esos momentos. Así que mis hermanos, primero, un carismático es una persona que está profundamente enamorada de Dios. Pero hago una pregunta, un interrogante y un peligro. ¿De cuál Dios estamos enamorados? ¿Del Dios que yo me invento? ¿Del Dios que yo leo por ahí? ¿O del Dios que Jesús nos ha mostrado en el Nuevo Testamento? En estos días, mis hermanos, se ha popularizado, se ha viralizado, porque esa es la palabra hoy, una entrevista del Papa Francisco con unos jóvenes, que estoy seguro que ya todos nosotros la vimos. ¡Qué belleza! ¡Qué Dios el que nos muestra el Papa Francisco! Un Dios, el Dios de Jesús del Nuevo Testamento. Un Dios amoroso, misericordioso, ternura, bondad. Un Dios, el Dios que nos muestra Jesús en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿qué Dios estamos buscando y encontrando tú y yo? Pero la segunda característica de lo que es ser carismático, lo digo así, con apertura total a su espíritu y a sus regalos. Un carismático, una persona carismática, es una persona que se abre al Espíritu. Le escuché al padre Diego Jaramillo, le escuché decir esto. Hay una oración que define lo que es la renovación carismática. Y esa oración es: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Esa es la oración típica de la renovación. Me perdonan lo que voy a decir y si molesto a alguien, excúsenme. La renovación carismática no nació para promover devociones, sino para una sola cosa: para que el fuego del Espíritu inundara la Iglesia católica y el mundo totalmente. Yo a veces veo y pregunto y escucho y me mandan cadenas de oración de novenas. Yo digo, ¿esto es la renovación? Bueno, tal vez. Pero la renovación sobre todo es una súplica. ¡Ven, Espíritu de Dios! Es sobre todo eso la renovación. Esa es la oración típica de la renovación. No tenemos otra oración. Excúsenme, no nos deberíamos aprender otra oración. La oración de nosotros debería ser: ven, Espíritu de Dios, ven. Porque a esa oración, a esa súplica, no se niega a Dios jamás. A esa oración Dios no se niega jamás. Amén. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, esa debería ser la oración fundamental de la renovación. Ven, Espíritu. Yo a veces, predicando, yendo a grupos, viajando, yo veo algunos grupos de la renovación apagándose. No los veo apagándose, los veo muriéndose. Hasta huelen a muerto algunos ya. Y cuando yo veo eso, yo digo, ¿qué le pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hace falta aquí? Nos acostumbramos al Espíritu. Nos acostumbramos al Espíritu de Dios. Nos acostumbramos a sus regalos.
a sus dones, a sus carismas, a sus bendiciones. Y mis hermanos, cuando yo veo grupos de renovación, voy y los visito, yo digo, ¿esto es renovación o es Legión de María? ¿Esto es renovación o es Emaús? ¿Esto es renovación o es cualquier otro movimiento? Y no estoy diciendo que nosotros seamos ni mejores ni peores. Somos aquellos que en la iglesia Dios nos ha puesto para decir, ven Espíritu de Dios. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Lo que pasa es que cuando viene el Espíritu, viene con sus regalos, viene con sus carismas, viene con sus bendiciones. Pero lo más importante no son los carismas, ni son los regalos. Lo más importante es el Espíritu. Por eso, la pregunta que yo me hago aquí es, si yo le doy más importancia en mi vida al dador de regalos que a los regalos. A veces, perdónenme, como estamos hablando entre amigos de la renovación, mi mamá decía que la ropa sucia se lava en casa. Y yo esto lo digo porque estoy hablando entre los de la renovación, pero con los de afuera me agarro de las mechas. Y a veces nosotros le damos más importancia a los carismas que al Espíritu. Cuidado. No es más importante los carismas que el Espíritu. El Espíritu es el que da carismas. Cuando viene el Espíritu, Él hace lo que quiere. Y por eso, mis hermanos, ser carismático es estar abierto siempre a los dones del Espíritu, a los carismas. Pero cuidado, porque el énfasis más que en el regalo o en los regalos debe estar en el origen de los regalos. Por eso la renovación es una sola súplica. Ven, Espíritu Divino. En tercer lugar, ser carismático es estar siempre en camino de aprendizaje, en camino de crecimiento, en procesos. Una cosa muy bonita de la renovación y que nos ha caracterizado son los procesos, los pasos, la formación, que a veces la hemos perdido. Hemos perdido pasos, procesos, y nos hemos dedicado, perdónenme, solamente hablamos de sanación, sanación, sanación. Es muy importante la sanación, pero no es todo lo de la renovación. Hay que ser carismático es vivir procesos. ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzamos en la renovación? Decíamos crecimiento 1, crecimiento 2, crecimiento 3, discipulado. Hemos descuidado eso. Tendríamos que volver a esos procesos, a ese caminar. Porque ser carismático es estar aprendiendo siempre. Nunca uno lo sabe todo de Dios. Jamás. Yo puedo decirles a ustedes, hermanos, que hace 34 años soy sacerdote. Y cuando hice mi retiro de 34 años, en diciembre del año pasado, mi conclusión fue, estoy descubriendo la punta del iceberg. Ustedes saben que un iceberg es una montaña sumergida en el agua, una montaña de hielo. Y el iceberg es la puntica, lo que se ve, pero la gran montaña está oculta en el agua. Y mi conclusión de ese retiro, de todo un día en silencio, fue, estoy apenas descubriendo la puntica del iceberg que es Dios. No sé
nada de Dios. Nada. Dios es inconmensurable. Jamás lo sabremos todo de Él. Y por eso, mis hermanos, ser carismático es no dejar de aprender nunca. Nunca. Nunca lo sabremos todo. Un carismático siempre tiene un libro en la mesita de noche. Un carismático siempre hace un curso de actualización espiritual, por lo menos una vez al año. Un carismático siempre está aprendiendo cosas nuevas de la Biblia. Un carismático profundiza en su fe. Ahora, hay un peligro. Los de la renovación carismática tenemos un peligro. Y es que acumulamos. Siempre queremos. Salimos de un congreso y estamos pensando en otro. Sufrimos de congresitis. Así como uno sufre de amigdalitis y sufre de peritonitis, a veces los carismáticos sufrimos de congresitis. Terminamos un congreso y ya estamos pensando en el otro. Atento. Hey, haz como las vacas. Hay que rumiar. Hay que comer despacio. Hay que pasarlo de un estómago a otro. Hay que profundizar. Porque a veces de tanta congresitis uno se vuelve un mar de conocimientos con un dedo de profundidad. Y entonces, mis hermanos, hay que estar siempre aprendiendo, para no caer solo en el entusiasmo pasajero. Hay un cuarto elemento de lo que es ser un carismático, y yo lo he titulado así: estamos en el corazón de la iglesia. Estamos en el corazón de la iglesia. Amamos la iglesia. Queremos a la iglesia. Nos sentimos iglesia. En todo. En todo. Nos amamos la iglesia. Queremos la iglesia. La iglesia católica, con los momentos difíciles que está pasando hoy, porque hoy la iglesia está pasando por momentos difíciles. Pero como les he dicho a veces a algunos hermanos, cuando mi mamá estaba viva y se levantaba por la mañana a fregar la vida, que hagan esto, que quiten esto, que limpien aquí, y se levantaba malgeniada y tenía uno de esos días que se ponía fastidiosa, y porque era bellísima, pero también era intensísima. Y resulta que cuando mi mamá se ponía así, yo no iba y le decía a la vecina: ay, mi mamá está hoy que no me la aguanto. ¿Usted por qué no hace de mamá de nosotros hoy? Y a veces nosotros quisiéramos. La iglesia hoy tiene cosas difíciles. No es la misma iglesia de hace 50 años cuando comenzó la renovación. Pero es la iglesia de Jesucristo. Y yo me siento orgulloso de ella. Y la amo, tal cual como es. Y hay muchas cosas que no me gustan, pero siento que es mi iglesia. Y la amo. Y me alimento en ella. Y me alimento de ella. Bebo de ella. Me alimento de ella. A veces los domingos, cuando estaba en mi casa, estaba mi mamá viva, y llegaban los domingos a las 7 de la mañana los mormones, porque siempre llegan a las 7 de la mañana. Son como los que venden aguacates, siempre lo despiertan a uno a las 6:30. ¿Por qué no pasan más tarde?
y mi mamá abría la puerta y veían que eran los mormones y me llamaba: John Mario, al ataque. Bueno, era su visión. Yo salía: venga, tenga atalaya, lea atalaya. Y yo les decía: ay, ¿por qué más bien no oramos juntos? Yo no tengo tiempo de leer todo lo que saca mi iglesia, voy a leer lo de ustedes. ¿Dónde te alimentas tú? ¿De dónde bebes tú? ¿Dónde te estás formando? Porque hay un peligro cuando yo me siento iglesia, y es que yo selecciono lo que me gusta de la iglesia. Yo o amo a la iglesia toda o no soy iglesia. Y yo creo que nosotros, los de la renovación, deberíamos aprender cada vez más a amar la iglesia. Ah, que tu párroco te hace la guerra, ora por él. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él. Eso sí se lo saben, ¿no? Pero no es la partecita que a mí me gusta. No es porque el Papa Francisco dice: el problema de la evangelización de la iglesia y de las amistades y de los amores hoy es que todo es virtual. Y como todo es virtual, yo escucho lo que me gusta, pero escucho la misa virtual. Pero tienes la parroquia los domingos a 2 cuadras, pero a mí no me gusta ese padrecito, porque ese padrecito no canta como Renovación Carismática, no predica, no libera, no hay canto, no hay alabanza, no hay don de lenguas, pero mi hermanito está en la Eucaristía. Y tenemos el peligro de seleccionar lo que a mí me gusta. Es una iglesia como a mí me gusta. Es una iglesia selectiva. La iglesia es una. Y por eso, mis hermanos, un carismático es uno que ama la iglesia, que se siente en el corazón de la iglesia, que ama la iglesia, que sirve a la iglesia. Esto no quiere decir que no le veamos sus errores, que no cuestionemos, que no preguntemos, pero yo la amo. Amo a mi iglesia católica, la amo. Hay un quinto punto. Quisiera hablarle de esto. Un carismático es una persona insertada en la realidad, metida en la realidad. Una vez le preguntaron a un teólogo de la Iglesia Católica: ¿cuáles son tus 2 fuentes de inspiración de oración todos los días? Y él dijo: la Biblia y el periódico. La Biblia y el periódico. Es decir, oro con la palabra, pero una palabra que ilumina la realidad y que también es iluminada por la realidad. El mundo de hoy es un mundo, todos los días cambia. Y el mundo de hoy no es el mismo después de la pandemia. El mundo cambió. Es más, algunos filósofos dicen que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. El momento que ustedes y yo estamos viviendo será recordado en unos años mucho más impactante que la revolución industrial.
o que la revolución sexual de los años 60, o que la revolución comunista post-60. Estamos en un mundo cambiante. Y un carismático tiene las manos en el cielo alabando, pero tiene los pies en la tierra. Conoce la realidad, porque esa realidad nos impacta a ti y a mí. La realidad nos impacta. Por eso, mis hermanos, yo creo que un carismático es una persona que está insertada en la realidad, que conoce la realidad para poder iluminar esa realidad. Si no conocemos esa realidad, el punto siguiente del cual les voy a hablar tendrá una ineficacia total. Cuando yo hablo con sacerdotes, con laicos, con coordinadores de grupos de la renovación o diferentes de la renovación, yo les escucho decir esto: después de pandemia, pareciera que la gente no quiere volver a la iglesia. Aunque en la Semana Santa todos los templos estuvieron repletos. Hay algo extraño. Pero lo que sí es cierto, mis hermanos, escúchenme lo que voy a decir y entiéndanmelo bien. Durante la pandemia, la gente quedó convencida de que podían vivir sin Dios. La pandemia cuestionó todo. La gente quedó convencida de que no necesitaban a Dios en sus vidas. La pandemia cambió la manera de pensar del ser humano. La tecnología, el internet, los teléfonos, las redes sociales cambiaron al ser humano. Estaba leyendo un artículo el jueves de esta semana, cómo la psicología y la mente del ser humano hoy cambió totalmente a raíz del uso de los teléfonos celulares, con cosas positivas y negativas. Nos ha vuelto muy hábiles, pero a la vez muy distraídos y muy superficiales, muy emotivos y poco racionales. Pero un carismático hoy tiene que conocer la realidad, tiene que meterse a la realidad. Y por eso doy un peligro, que lo dice el Papa Francisco reiteradamente, especialmente en la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Cuidado con la mundanidad espiritual, habla el Papa Francisco. A veces nos insertamos tanto en el mundo que terminamos pensando como el mundo. Y el Papa Francisco lo llama mundanidad espiritual. Nos toleramos todo, nos permitimos todo, no nos exigimos nada. Todo es circunstancial, todo depende del momento. No hay resistencias ni hay renuncias. Cuidado con la mundanidad espiritual. Es decir, todo está permitido, no hay problema, todo es todo no es relativo. Los valores del Evangelio no se pueden negociar. Y por último, sexto punto, un carismático es
uno que evangeliza, que habla de Jesucristo, que habla de Jesucristo. Yo no puedo, mis hermanos, estar tranquilo mientras algunos no conocen a Jesucristo. Un carismático es uno que dice: ¿cómo hago para que otros conozcan a Jesucristo? Yo les conté a los de la emisora Minuto de Dios 1370 AM que hace 20 días vino un amigo mío de Medellín y yo lo llevé al muelle de Puerto Colombia. Eso está bacano, bonito. Están haciendo un restaurante súper chévere como el de Caimán del Río en el Malecón. Cuando nosotros llegamos, éramos 3, cuando llegamos vimos que en el parque junto al muelle de Puerto Colombia había un grupo grande de personas. Nosotros dijimos, porque ahí se hacen mucho hacer obras de teatro, mimos, juegos, y como buen carismático somos tan chismosos, dijimos, arrimémonos a ver qué está pasando aquí. Cuando nos acercamos, oh sorpresa, un grupo de muchachos, eran por ahí 150, con unos parlantes como estos, con 2 guitarritas, cantando y orando a Dios. Y la gente se iba arrimando. Por supuesto que no eran católicos. Pero esos muchachos, ¿cómo oraban? ¿Cómo cantaban? Habían 2 muchachas que dirigían oración, válgame Dios, y con unas guitarritas. Mis hermanos, cuando yo los vi a ellos en el parque de Puerto Colombia, me acordé de una palabra del Papa Francisco a los jóvenes en Brasil: armen lío, salgan de las iglesias, porque nosotros creemos que armar lío es encerrarnos en las iglesias. No es encerrarnos en las iglesias, es, como dijo el Papa, callejear la fe, callejearla, llevar la fe a la calle, porque la gente está en la calle. A la iglesia van los que siempre van. Un carismático es uno que dice: yo no me puedo contentar con que vienen 20, 30 al grupo de oración. ¿Y cuáles 20, 30? Los mismos de hace 30 años, solamente que más canosos. ¿Y dónde está la gente? ¡En la calle! Cuando yo vi esos muchachos, yo el lunes les dije a los muchachos del Minuto de Dios: ¡ey! No nos encerremos en la casa de oración, en el salón, en la iglesia, en el teatro. Salgamos a la calle, porque callejear la fe es ir a la calle. Y en eso el Papa Francisco nos decía: salgan, salgan de esa, a ver si la palabra soy capaz de decirla, de esas, mejor dicho, salgan de las sacristías, desacristanicen la iglesia, esa, dicen, ya estoy hablando en lenguas. Si alguno me quiere interpretar, interpréteme. Desiscristaníceme, salgan de la sacristía. Es que la sacristía es muy cómoda y me da seguridad. Hacer un congreso como esto es muy cómodo. Está bonita la cosa. Aire acondicionado, un poquito de calor. Esperen y verá que salgan afuera para que vean.
Pero cuando el Papa Francisco dijo callejeen la fe, no nos dijo enciérrense en la iglesia, enciérrense en el templo, salgan, salgan. Quizás ustedes, a mí me tocó una época de la renovación que nos decían, vamos a hacer hoy avanzada. ¡Jue madre! Y la avanzada era, nos vamos a montar en los buses. Y en cada bus ustedes van a hablar de Dios, de a dos. Tengan para el pasaje. Avanzada. Hermanos, perdónenme lo que les voy a decir. El mundo está al borde de un colapso. Y nosotros estamos encerrados en nuestros grupos. El mundo está que explota. Los jóvenes están en una época muy difícil. ¿Qué es callejear la fe? ¡Váyanse para los parques! Hagamos lío. Y armar lío es a dónde tiene que llegar el evangelio. Y entonces en esa evangelización que estaban haciendo, le decían a la gente, ven, pónganse de rodillas los que quieren que oremos por ustedes. ¡Pum! Toda la gente que estaba en la plaza puesta de rodillas. Y empezaron a orar uno por uno. Una cosa, bueno, yo no me arrodillé, pero me impresionó tanto eso. Encerrarnos en nuestros retiros, en nuestros cursos, en nuestros congresos, en nuestras asambleas. Eso es muy fácil. Eso lo único que tienes que hacer es publicidad. Pero ir a la calle, donde se burlan de ti, donde te critican, donde la gente no cree, donde había gente que pasaba y les decía, locos, fanáticos. El mundo de hoy necesita de esa locura. El mundo de hoy necesita de esa locura. Cuando ustedes y yo conocimos la renovación, éramos un testigo ambulante, predicando por todas partes. Yo creo que hoy necesitamos eso. Perdónenme, hacemos tantos planes pastorales, grupos, coinonías, ministerios, servicios, para encerrarnos los mismos con los mismos, para vernos la cara los mismos con los mismos. Y lo que tenemos que hacer es ir a la calle, a callejear la fe, a callejear la fe. Un carismático es uno que habla de Jesucristo. Un grupo carismático es uno que no está cada 8 días, hable y hable y hable y pida Espíritu Santo. Eso está muy bien, pero llega un momento que uno dice, vamos a pararnos en la puerta y a todo el que pase le vamos a decir, Cristo te ama, para que veas lo que le van a decir. Estamos muy cómodos, y yo diría que más que cómodos, orinados del susto. Porque estamos orinados del susto, porque el mundo se volvió agresivo con los que creemos en Dios. Y mis hermanos, hay que salir. Hay que salir. Hay que llevar la palabra de Cristo. Porque la gente desea a Dios. Pero como dice Pablo, ¿cómo van a creer si no hay quien les anuncie? Es que anunciarles a los que están en el templo es muy fácil. Lo tenaz es anunciarle a los que no van. Y eso, mis hermanos, yo creo que tiene que ser un camino de la renovación. Mis hermanos, me quedan 5 o 7 minuticos. Cuando yo anoche preparé este tema, porque lo he venido pensando, he conversado con algunos del consejo, etcétera, etcétera. Cuando yo escribí esto y lo pulía, me dije a mí mismo,
me dije a yo mismo, John Mario, me dije, oye, pero esto es lo mismo para la renovación y para la Legión de María y cursillos de cristiandad. Bueno, y esto es lo mismo. Yo leí esto y yo dije, pero esto es lo mismo hace 20, 30 años. Y me acordé que una vez le preguntaron al siervo de Dios, Rafael García Herreros, que qué era la renovación carismática. Y él, con su estilo lacónico y seco, dijo: la renovación carismática es lo que todo católico debe ser, no más. ¿Qué es ser carismático? Esto. ¿Y esto qué es ser? Católico. ¿Y esto qué es? Ser cristiano. No somos nada extraordinario, somos lo que debemos ser. No estamos haciendo nada de extraordinario, estamos siendo lo que tenemos que ser. Escucho a algunos, hay que renovar la renovación. ¿Y qué? Yo me pregunto mucho y le pregunto al padre Diego Jaramillo en los retiros: padre, ¿qué es eso de renovar la renovación? Y yo creo que en lo que nos tenemos que renovar nosotros todos los días es en el amor a Dios, el amor al Espíritu, el amor a la iglesia, el amor a nosotros, el amor al mundo, el amor al Evangelio, el amor a los hermanos. Porque es que un grupo de oración es una familia espiritual. ¿Nos amamos suficientemente? De los primeros cristianos no decían: ay, cómo liberan, cómo sanan, cómo hablan en lenguas. No decían eso. De los primeros cristianos decían: miren cómo se aman. Eso era lo que decían de los primeros cristianos. Miren cómo se aman, cómo se quieren, cómo se respetan, cómo dan la vida los unos por los otros, cómo no se inventan chismes de esta, cómo se cuidan, cómo se aman, cómo se toleran, cómo se respetan. Mis hermanos, esto es lo que tenemos que ser, creo yo, y otras muchas cosas. No creo que aquí esté todo. Pueden haber, otro puede poner 10, 15, 20, 30 cosas. Pero mis hermanos, la invitación es ser lo que tenemos que ser, para que no te pase como le dijo el lobo a Caperucita: si no sabes para dónde vas, cualquier bus en el que te montes es válido, cualquier camino que tomes es válido. Yo no tomo cualquier camino, yo sé para dónde voy. Yo sé para dónde voy. Quiero invitarles a ustedes a poner las manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba, para que cada uno de nosotros, yo le voy a pedir al Señor que nos afiance en la identidad, que nos afiance en el amor a la iglesia, que nos afiance en el cariño de los unos por los otros, que nos afiance en la ternura, en el amor, en el servicio, que nos haga audaces para ir a callejear la fe, para ir a llevar la palabra, para llevar el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero pedirte, Señor, en esta fresca mañana, yo quiero pedirte, Señor, que me des celo por las cosas tuyas, deseo de las cosas tuyas, amor por las cosas tuyas, anhelo de tus cosas. Quiero pedirte, Señor, que me des gusto, amor por las cosas tuyas.
que me des fuerza por las cosas tuyas. Y cantamos suplicándole eso al Señor. José.